En el mundo, las relaciones humanas están reguladas por una visión jerárquica: jefe y empleado, rico y pobre, celebridad y seguidor, profesor y estudiante, fuerte y débil, etc. Y cuando leemos en la Biblia pasajes sobre las relaciones entre los creyentes, siempre interpretamos el texto desde esta visión jerárquica, la de sumisión a toda autoridad: pastor y miembro, líder y subordinado, varón y mujer, marido y esposa. Así, la idea de escalones sociales, de diferencias de estatus, de honores y deshonras y de dignos e indignos afecta nuestra comprensión sobre la igualdad de todas las personas ante Dios. Para que no manejemos la doctrina de la igualdad de todos ante Dios tan solo como una teoría, necesitamos despojarnos de toda idea de jerarquía. Debemos abrirnos a la enseñanza bíblica de las relaciones entre los creyentes como de sumisión mutua, para que la enseñanza sobre la igualdad entre todos nos llegue hasta la misma raíz del alma. El apóstol Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y el apóstol Pedro dice: estad de todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también nos es dicho: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el matrimonio cristiano, la sumisión es mutua. Mal acostumbrados al sistema jerárquico del mundo y de niveles sociales, muchos en la iglesia han malinterpretado y abusado de la idea bíblica de la sumisión, y hasta la han usado como arma para dominar o manipular a los demás. Pero la sumisión bíblica no tiene nada que ver con jerarquías, ni con obediencia ciega a alguien revestido de cierta autoridad, la que a veces es una autoridad arbitraria. La sumisión mutua que enseña la Biblia significa tres cosas: ser siervos de los demás, considerar a los demás como más importantes que nosotros, demostrar nuestro amor por los demás sacrificándonos por ellos. Es en este sentido que el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo que en el matrimonio cristiano no hay jerarquía, ni del hombre sobre la mujer, ni de la mujer sobre el hombre, sino que hay servicio mutuo, sacrificio mutuo y sumisión mutua. Y si no hay jerarquía, ¿cómo es que el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia? No hay jerarquía porque el principio de autoridad espiritual dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. De esta manera, si el marido cristiano desea gobernar bien su casa, sea siervo de su esposa y de sus hijos. Debe considerar a su esposa como más importante que él mismo y sacrificarse por ella y sus hijos. Igualmente, si la mujer desea mandar en la casa, en el sentido espiritual, sea sierva, considere a su esposo y a sus hijos como más importantes y sacrifíquese por ellos. ¿Por qué se nos olvida esto? Porque estamos dominados por la idea mundana de la jerarquía. Los creyentes debemos renunciar a toda soberbia, a toda idea de poder y dominio y ser humildes, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice el Señor: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridades son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si haces clic en me gusta, haces un comentario o compartes este video, ayudas a que este contenido llegue a más personas. El Señor Jesús y los apóstoles predicaban la igualdad social en medio de una sociedad judía y greco-romana que promovía el estatus, y en el que la mujer y los esclavos estaban en la parte más baja de la escala social, por lo que el mensaje cristiano de la igualdad del esclavo con el amo y el de la mujer con el hombre trastocaba todos los supuestos valores de la sociedad judía y greco-romana. El mensaje bíblico de igualdad entre todos no se enfoca en la jerarquía ni en la autoridad, sino en el servicio, en el sacrificio por los demás y en la sumisión mutua. Por esto, ante Dios, la esposa es igual en autoridad que el marido. La Biblia nos enseña a comprometernos con los otros, a respetarnos unos a otros y a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Por eso, el apóstol Pedro también dice a los pastores y líderes: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Esto significa que la Biblia nos da una definición completamente diferente de lo que es la autoridad. La autoridad espiritual está basada en el servicio a los demás. En Cristo, la autoridad no es el derecho de ejercer poder o control sobre los demás. La autoridad espiritual en la iglesia es en sentido representativo, pues debe ejercerse en el nombre de Jesús. Así que la autoridad no es nuestra, sino del Señor, y hemos de ejercerla como Él mismo la ejerció, sin contender, sin vociferar, sin apabullar ni aplastar. Antes bien, el Señor hizo uso de su autoridad siendo siervo de todos. La autoridad espiritual no va por el camino de la fuerza, sino por la senda de la buena influencia y de la buena reputación. Ese verdadero prestigio obtenido mediante el servicio. En Cristo, la autoridad es despojada de la vestidura mundana de la superioridad sobre los demás, que impone obligaciones y hace demandas, y es vestida de amor. Solo los actos de amor conceden la credibilidad necesaria para que la autoridad no sea presumida ni ejercida con violencia. La autoridad espiritual no es el poder que humilla, sino el poder de Dios que restablece. La autoridad en la iglesia no implica desigualdad ni subordinados, porque no busca degradar a nadie, sino acentuar las virtudes de los demás. La autoridad espiritual bien entendida supone libertad, tanto en su ejercicio como en sus posibilidades reales, pero no la libertad del que ejerce la autoridad, sino la libertad del sujeto de la autoridad, pues en Cristo no hay ni presiones directas, ni indirectas, ni ocultas. La autoridad de los creyentes es un servicio a la libertad, especialmente si la autoridad es aceptada libremente. Tal y como sucede entre la autoridad de Cristo y nosotros, así debe suceder entre los creyentes, especialmente en la relación del marido con su esposa y viceversa. En el pensamiento verdaderamente cristiano, toda relación humana, especialmente en la relación de autoridad, está basada en el servicio a los demás. Si se ha comprendido bien este principio de autoridad, seremos capaces de ver que el apóstol Pablo hace una aplicación de este principio en el matrimonio. Si bien es cierto que dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, un versículo antes dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y volvió a decir, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. E inmediatamente después dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. También el apóstol Pedro exhortó, mujeres, estad sujetas a vuestros
vuestros maridos. Y luego dijo: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como se ve, la sumisión es en doble vía. La sumisión es mutua, no solo de parte de la mujer, sino también del hombre para con su esposa. El hombre debe reconocer la autoridad que Dios le dio a la mujer al crearla, pues también a ella Dios le dio señorío sobre toda la creación. Los varones debemos reconocer que sobre las mujeres también está el irrevocable don y llamamiento de Dios. Abramos nuestros ojos y veamos la autoridad de Dios sobre ellas. Por tanto, no solo la mujer debe sujetarse al marido, sino que también el esposo debe sujetarse a su mujer, sirviéndole, considerándola más importante que él mismo y demostrándole su amor, sacrificándose por ella.